Buena tarde para todos, esperando que sean muy bendecidos y hoy nos da Dios la oportunidad entonces de contestar una inquietud que nos fue hecha y que aunque ya casi nace el niño en el pesebre, pero pues para eso estamos, ¿no? Para resolver toda duda con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor. Entonces querían saber, de acuerdo a un texto que está en Lucas 2, versículo 7. Y parió a su hijo primogénito y envolvióle en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces hay la inquietud de dónde surge el pesebre. Entonces recordemos y nos volvemos un poco atrás a la historia. En el año 1223, el fraile San Francisco de Asís, en una ciudad de Grecio, en Italia, entonces es el primero que crea, digámoslo así, hace un resumen del nacimiento de Jesús y lo aplica entonces para que lo recordásemos siempre, ¿no? Aunque la presencia de Dios, no volvemos a decirlo, no debe ser solamente aquí en el pesebre, sino que ella debe permanecer todos los días en nuestra vida. Ese fue el simbolismo que dio San Francisco de Asís al pesebre, ¿no? Que estaba simbolizando, como quien dice, nuestro corazón. Luego viene entonces, nos hacen énfasis en que si nosotros rendimos culto a la Virgen María, entonces queremos aclarar que en ningún momento ella fue seleccionada por Dios para ser la madre de su hijo por las cualidades tan hermosas que ella tenía. La hicieron entonces apta para, para que Dios la seleccionase y por obra del Espíritu Santo entonces ella quedase embarazada y es ahí donde entonces nace Jesús. Y ella es un ejemplo de obediencia, porque recuerde que cuando fueron y le dijeron que ella iba a ser por obra del Espíritu Santo, recuerde que ella estaba comprometida en matrimonio con José y que la gente, si se enteraba del embarazo de ella iba a ser víctima de oprobio, de escarnio, de críticas, pero sin embargo ella no miró esa parte, sino que ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Y es un ejemplo también de fortaleza. ¿Por qué? Porque en esa época se utilizaba que a los 8 días el niño debía ser presentado en el templo. Y cuando ella y José se presentan a cumplir la ley de Moisés, que era llevarlo, entonces el sacerdote Zacarías le da un anuncio y le dice que a pesar de ser ella la madre del Hijo de Dios, una espada le iba a traspasar el corazón. O sea, María sabía que el sufrimiento que iba a pasar su hijo más adelante para salvar a la humanidad. Sin embargo, usted estudia la vida de ella en la palabra de Dios y usted la encuentra a ella siempre calladita y silenciosa ante la voluntad de Dios, porque ella sabía todo lo que le iba a pasar. Y claro, ella como madre, al ver a su hijo muriendo en la cruz, lógico, su sufrimiento iba a ser muy, muy grande,
pero ella sabía también que esa iba a ser la voluntad de Dios y el medio para poder salvarnos a usted y a mí y a todos aquellos que le acepten como su salvador personal. Entonces, por eso, si usted analiza también, cuando ya él es llevado y crucificado, ella simplemente permanece un poquito alejada y el que la cuida en esos momentos es Juan, el discípulo, porque ella todo lo sabía y Dios entonces estuvo siempre con ella, pero ella siempre respetó la voluntad de Dios. Vamos entonces ahora, y queremos aclarar también algo. Ellos fueron invitados a las bodas de Canaán, que todos conocemos esa historia, y se acaba el vino, y la mamá viene donde el Señor Jesucristo y le dice, hijos, se acabó el vino. Y él le dice, es que todavía no ha llegado mi hora, o sea, él todavía no era hora de empezar a hacer milagros, pero sin embargo, él viene y ella le dice a los maestres, hace todo lo que él os diga. Entonces, si ella hubiese tenido con todo el respeto, siempre lo decimos, ese poder, entonces ella no necesita llamar a su hijo, sino que ella misma vea, traigan el agua y esto. Pero ella sabía que ella era la madre de Jesús, pero el que tiene el poder y el milagro es Dios a través de su hijo. Entonces, en eso escrito está, nosotros nos basamos para, para entonces aclarar esta duda. Y eso sí, ojalá, eso sí lo aconsejamos, ojalá cada uno de nosotras tuviéramos las virtudes que tuvo la Virgen María. Por eso está escrito en el libro de Proverbios que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque las virtudes que, imagínense, la hicieron acta para que fuese la madre del Hijo de Dios. Entonces, hasta ahí hablamos lo que concierne a la Virgen María. Luego viene José. Muchos sabemos que él fue entonces el padre putativo de Jesús, lo que llamamos hoy en día, hoy en día, como quien dice, el padrastro, digámoslo así, porque él es el Hijo de Dios y en la tierra lo estaba entonces siendo padre José, como instrumento para ser padre. ¿Y qué se dice de José? Era un hombre muy valiente, porque mire usted que en las manos de José estaba la vida de María. Si José decía algo, ella inmediatamente iba a ser apedreada, porque esa fue la ley que se dio en las leyes de Moisés, en las leyes mosaicas, para cuando una mujer entraba en infidelidad, en adulterio que se llama. Y él entonces, muy sabiamente, quiso irse, dijo, no, yo mejor me voy y pues no quiero difamarla, no quiero, yo la amo y prefiero irme. Pero Dios que todo, conoce todos los corazones, entonces envía el ángel y le dice, no, usted no tiene necesidad de irse, porque lo de ella es nacido del Espíritu Santo. Y es más, vio tan sincero el corazón de José que le dijo, y lo va a llamar Jesús, o en otra traducción dice Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces mire las características tan especiales que tiene cada uno de estos personajes. José era carpintero y era, según dice la historia, un hombre muy trabajador, porque en la carpintería en esa época se utilizaba desde ir a cortar el árbol
con unas sierras grandes, grandes, hasta tumbarlo y cargar por trozos hasta el pueblo. Ese era un hombre muy, muy, muy trabajador. Luego viene entonces el Señor Jesucristo. Para nadie es un secreto que dio su vida por nosotros, que nos ama, que no importa la condición de pecado en la que estemos, que era rico en las mansiones celestiales y que por amor a cada uno de nosotros se hizo pobre, que nos escucha cualquier problema, cualquier defecto, por horrible que para mucha gente le parezca, para Dios Él nos escucha y que Él es nuestro amigo y que el deseo de Él entonces es que tengamos su amor en nuestro corazón. Y volvemos a decirlo siempre, no solamente en estos 9 días de la novena, sino siempre que sea Jesús en nuestra vida. Que su primer pensamiento sea encomendarse a Dios. Señor, guárdame en este día, gracias por la noche que me has regalado. Guarda mi familia, mis hijos, bueno, el mundo entero, porque hay que pedir por el mundo entero. Y tú eres nuestro proveedor, Señor. Si usted no tiene nada en la cocina, Señor, tú eres mi proveedor, ayúdame. Si usted no tiene trabajo, Señor, tú eres mi proveedor, ayúdame. ¿Y qué fue su vida? Una vida de servicio, completamente dedicado a servir. Y también, según la historia, Jesucristo no era como a veces lo vemos en las fotos, que un mono de ojos zarcos, hermoso. No, según los rasgos del judío, el judío es una persona moreno. Entonces, por eso es que cuando Judas, ellos le preguntan a Judas, y bueno, ¿y cómo lo vamos a conocer? Y él le dijo, porque aquel a quien yo besare, ese es. Porque los rasgos, según la historia y todo lo concerniente al judío, los rasgos no son rubios ni zarcos, esos son en Estados Unidos. el judío, entonces es moreno. Habla también de el ángel Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza y es conocido como el ángel de la anunciación. ¿Qué característica especial vemos en ellos? En él, la forma como llevan la noticia. Porque él le dice de muy buena manera, le dice, tú eres amada, tú eres virtuosa, y por eso Dios te ha escogido para que seas la madre del Hijo, y esto va a ser por asunto del Espíritu Santo. O sea, le da las pautas de la noticia, teniendo en cuenta que si la mayoría de la gente se daba cuenta que ella estaba embarazada, lo hemos dicho hace un momento, entonces ella iba a ser apedreada. O sea, le dice primero lo positivo y luego entonces le da la mala noticia. Cuando nosotros somos portadores de noticias, porque acuérdense que la palabra de Dios es para nosotros aprender, ¿no? Cuando nosotros somos portadores de noticias, ¿cómo las llevamos? ¿Qué tono utilizamos? ¿Qué palabra de censura utilizamos? ¿Cómo son las noticias que nosotros llevamos? Mirando siempre lo positivo o hablando primero la cizaña, porque y si de pronto nos cae mal, peor. Entonces, mire la diferencia entre Gabriel. Llegó y le dijo a ella primero que lo positivo. Entonces, aquí podemos hacernos también otra pregunta. ¿Cómo somos nosotros como mensajeros? ¿Estamos cumpliendo lo que dice el Señor en la palabra, que el Evangelio son buenas nuevas? ¿O qué clase de mensaje estamos enviando? Aún con nuestro mal testimonio,
estamos dando entonces un mal mensaje, un mensaje que no es el que Dios quiere que prediquemos, que son el amor, la paz, sino que estamos dando un mensaje entonces equivocado, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor nos pide que le demos el corazón para poderlo cambiar. Dios bendiga su palabra y mañana entonces terminaremos esta charla.